Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles en este miércoles, mitad de semana. Y bueno, pues hoy quiero compartirles una pequeña reflexión que podamos meditar y juntos en este mismo sentir, pues analicemos lo que la Escritura nos enseña. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil que los judíos crean en Jesús? Aun cuando Cristo estaba en la tierra, solamente era un puñado de gentes que le siguió hasta el final. Tú puedes leer en el libro de los Hechos, ¿no?, los 120 personas que tuvieron en el aposento alto. Pero cuando Cristo anduvo en la tierra, muchas personas le seguían por la necesidad de... ¿Cuál era la necesidad? Bueno, era un pueblo oprimido, en este caso por el Imperio Romano, pero también la necesidad de que les daba de comer. Jesús lo dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Por la necesidad de las sanidades, pero aún así la gente no perseveraba en la fe. Y nos dice el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 41. Bueno, en el 31-32 decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros guardáis mis palabras. Y lo que me llamó la atención es a los judíos que habían creído en él. Y tú lees la conversación de Jesús con estos judíos que habían creído en él. Tú dices, si estos fueron los que creyeron en él, ¿cómo eran los que no creían en él? Porque en la conversación Jesús les empieza a decir que hagan las obras de vuestro padre Abraham y que Dios puede levantar a Abraham de las mismas piedras. Pero surge no interrogante, sino surge un tema ahí que ellos tenían muy arraigado en el corazón. Y ese es el problema con el ser humano, que arraiga cosas en el corazón. Así que los judíos que habían creído en Jesús dicen esto. A Jesús mismo le dicen lo siguiente, cuando él les dice: vosotros dices que sois hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces ellos le contestan: pues nosotros no hemos nacido de fornicación. ¿Te has preguntado por qué los judíos le dijeron esto a Jesús? Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 41. La razón es que se rumoraba en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, que María había tenido un romance con una persona del Imperio Romano, en este caso con un soldado, y que ese era el padre de Jesús. Ese era un rumor que existía. Por eso nos enseña también Pablo allá en Timoteo las exageradas listas de genealogías que empezaron a sacar. Y él dice: hey, no se dejen llevar por fábulas ni por genealogías, porque a fuerzas querían desenmascarar al Mesías. Y por la extraña forma en cómo llega, porque Dios es experto en hacer las cosas de diferente manera, como darle la vista a un ciego escupiendo en el piso, haciéndolo y untándoselo en los ojos. O otras formas, como quien extiende la mano y toca el zig-zig y es sanada, los flecos. Las extrañas formas de actuar. Y la forma en cómo llegó Jesús no era tan diferente. Llegó de una forma en un seno virginal, porque así estaba profetizado. Pero los judíos hasta el día de hoy no se creen el cuento que fue puesto Jesús ahí por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que le dicen los judíos que habían creído en él, allá en el capítulo 8 del Evangelio de Juan: nosotros no somos nacidos de fornicación. Lo que le está diciendo: tú eres puro cuento, no creemos en ti. Tú dices esto, pero tú naciste de otra manera. Porque eso era lo que se rumoraba, era el chisme del momento en los tiempos de Jesús, que María no le había sido fiel a José. Sin embargo, los 4 evangelios, y aunque 2 son discípulos y otros 2 no se pusieron de acuerdo, sino que cada uno escribe su forma, porque no lo escribieron al instante. Fue tiempo después de la resurrección de Jesús, tiempo después de que tuvieron de aquí a allá por la persecución. Pero Mateo coincide, Lucas coincide en ello, Juan y Marcos no relatan el nacimiento, pero la versión de Mateo, la versión de Lucas coincide, las 2 mismas, y la Biblia se interpreta por la misma Biblia. 2 testigos hay que nos dicen: de esta manera fue. Marcos, por ejemplo, nos dice el Hijo del Hombre, y hace mucho énfasis en ello. Incluso allá en el capítulo 14 versículo 62, cuando Jesús está ante las autoridades y le preguntan: ¿eres el Mesías? ¿eres el Cristo? No había delito por hacerse llamar el Cristo. Muchos se van a levantar, incluso Jesús dijo: muchos Cristos se van a levantar y van a ser dignos de muerte. No, porque no había condenación para aquellos que se hicieran creer los ungidos, porque esa es la terminología. Sin embargo, cuando ellos rasgan las vestiduras, es cuando Jesús les dice: veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Eso fue un pum. ¿Por qué? Porque los judíos se proyectaron hasta Daniel 7, el anciano de días que tiene su reino y que se acerca a uno como hijo de hombre y que le dan la autoridad y la potestad para después venir en las nubes
a poner su reino. Ahí es cuando ellos rasgan las vestiduras y dicen, no, este se está haciendo llamar Dios mismo. Así que qué interesante poder tener un poquito del concepto por qué los judíos no creían en Jesús, porque ellos esperaban un Mesías diferente y lo siguen esperando hasta el día de hoy. La postura de los judíos hasta el día de hoy es que Jesús sí leyó la Torá, que Jesús sí guardó los misbah, los mandamientos, pero que no era hijo de José ni como nos lo relatan, sino que ellos tienen el concepto o la creencia, la filosofía del chisme que se rumoró en aquellos tiempos, datado en Juan 8, que no somos nacidos de fornicación, es que María tuvo por ahí un romance con un soldado romano. Eso es mentira, es una total mentira. La Biblia nos dice cómo fue, así fue el nacimiento de Jesús. Pero ellos se quedaron con esa idea. Entonces, por esa razón no creen. De cómo operaba en milagros, no se lo adjudican a Dios, sino que ellos hasta el día de hoy creen que Jesús aprendió las artes del ocultismo en Egipto y de esta manera era como operaba el milagros. Mentira, porque Jesús era el Hijo de Dios. Y lo mismo nos dice la Escritura en los Evangelios, que el cielo se abrió y dijo, tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Así que esta es la razón porque a veces los judíos, no todos, sino que a veces abren su corazón y el Espíritu Santo hace la obra y se convierten de todo corazón. Pero desde los tiempos de Jesús vemos que había judíos que habían creído en él, pero terminan en una discusión como esta de Juan capítulo 8. ¿Qué nos queda a nosotros como creyentes? Más que orar por ellos, porque ellos se cocen aparte, ellos son el pueblo de Dios, y Dios los juzgará de otra manera. Nosotros no venimos a suplantar lo que Dios dijo desde el principio. Su especial tesoro, la niña de sus ojos, es el pueblo de Israel. Nosotros somos ese olivo silvestre que vamos a ser injertados y que por gracia y misericordia llegó el evangelio a los gentiles. Así que nosotros no somos más que ellos, sino que nosotros tenemos una deuda con ellos porque Jesús era judío y debemos estar intercediendo por nuestros hermanos mayores. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.